La risa golpeó el café como una taza lanzada sin cuidado, aguda y despreocupada, resonando contra el vidrio y el acero bajo la brillante luz de la tarde. En una mesa de la esquina, un padre soltero y cansado permanecía inmóvil, con las manos alrededor de una taza desportillada, mientras los desconocidos observaban y un abusador disfrutaba del sonido de su propia crueldad. Nadie sabía que, bajo una chaqueta gastada y una cabeza inclinada, había un hombre cuyo pasado había sido forjado en silencio, disciplina y movimientos aprendidos en lugares donde un error significaba no volver a casa. Ese era el día en que las burlas se detendrían, aunque no de la forma que nadie esperaba. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en la fuerza silenciosa, tómate un momento ahora mismo para dar me gusta, comentar, compartir y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo ayuda a que historias como esta lleguen a los corazones que más las necesitan. El café estaba inundado de luz natural, de esa que suaviza los contornos y hace que todo parezca más seguro de lo que realmente es. Carlos Méndez elegía el mismo asiento cada tarde después de recoger a su hijo en la escuela. Un lugar junto a la ventana donde el sol calentaba la mesa y Leo podía ver pasar los autobuses mientras terminaba su tarea. Carlos llevaba una vida cuidadosa ahora, medida en horarios escolares, listas del supermercado y el peso del duelo que nunca desaparecía del todo. Su esposa había muerto hacía 3 años, víctima de una enfermedad que avanzó más rápido de lo que el amor pudo detener, y desde entonces cada día se sentía como un equilibrio constante entre ser fuerte y ser suficiente. Trabajaba por las noches como supervisor de almacén, dormía cuando podía y dedicaba todo lo demás a criar a un niño que todavía preguntaba por qué algunas madres nunca regresan. Esa tarde, Leo había derramado azúcar sobre la mesa, sus pequeñas manos temblando mientras intentaba limpiarla. Carlos se inclinó hacia él para tranquilizarlo, calmándolo con una sola mirada. Fue entonces cuando Marco Ruiz los notó. Marco era ruidoso de la forma en que suelen serlo los hombres inseguros, de hombros anchos, bien vestido y con una voz que llenaba el lugar y exigía atención. Estaba cerca del mostrador, riendo con sus amigos, cuando sus ojos se posaron en Carlos y el niño. Los comentarios comenzaron como risitas. Luego se hicieron más atrevidos, alimentados por la seguridad del grupo y la creencia de que nadie respondería. Marco se burló de la forma en que Carlos vestía, del cansancio en sus hombros, de la presencia de un niño en un lugar pensado para almuerzos rápidos y conversaciones de adultos. Se burló de la idea de un hombre solo con su hijo, como si la ternura fuera debilidad y el agotamiento fuera motivo de burla. El ambiente del café se volvió incómodo, el aire cargado con esa vacilación tan humana, ese momento en el que todos esperan que alguien más actúe. Carlos sintió el calor subir por su pecho. No fue enojo al principio, sino vergüenza, la vieja compañera de la pérdida. Se concentró en Leo, que había quedado en silencio, con la mirada fija en la mesa, aprendiendo demasiado pronto lo dura que podía ser la vida. Carlos había aprendido el control hacía mucho tiempo. En otra vida, bajo otro nombre, había entrenado su cuerpo para responder antes que el pensamiento, para moverse con una precisión nacida de la repetición interminable. Había formado parte de una unidad que no existía en los registros, donde el silencio era supervivencia y el trabajo en equipo significaba confiarle a alguien tu último aliento. Pero esa vida había quedado atrás, guardada como un uniforme olvidado en el fondo de un armario. Ahora era un padre, no un arma. Así que permaneció sentado, respirando despacio, aferrándose al sonido de las sillas arrastrándose y al zumbido de la máquina de espresso. Marco dio un paso más cerca, su sombra extendiéndose sobre la mesa, sus palabras cargadas de burla sobre la responsabilidad y el fracaso. Fue entonces cuando la silla de Leo se inclinó ligeramente, su equilibrio alterado más por el miedo que por el movimiento. El tiempo pareció cambiar, el ruido del café se volvió distante, la luz del sol se hizo más intensa y Carlos se movió. Se levantó, no de manera brusca ni dramática, sino con suavidad y economía de movimiento, como si su cuerpo siguiera una brújula interna.
Una mano sostuvo la silla antes de que cayera. La otra colocó a Leo suavemente detrás de su pierna. Su postura cambió sin pensarlo. Los pies en ángulo, el peso equilibrado, la mirada tranquila y alerta. Para quien supiera reconocerlo, era inconfundible. La postura de alguien entrenado para proteger a cualquier costo. La risa de Marcos se apagó a mitad de aliento. Había esperado gritos, tal vez lágrimas, pero no esa presencia repentina y controlada que parecía llenar el espacio entre ellos. Carlos no golpeó, no levantó la voz, no amenazó. Simplemente permaneció allí, como un muro silencioso, con la mirada firme e inquebrantable. El mensaje era claro, sin necesidad de palabras. Esto termina ahora. El café pareció encogerse, como si las paredes se inclinaran para observar. Marco dio un paso atrás, su valentía desvaneciéndose, reemplazada por algo parecido a la duda. Murmuró algo entre dientes mientras retrocedía hacia sus amigos, quienes de pronto encontraron sus bebidas muy interesantes. El hombre que se alimentaba de la humillación quedó expuesto por la dignidad, derrotado por la contención. El gerente se acercó rápidamente, ofreciendo disculpas y proponiendo llamar a seguridad para arreglar la situación. Carlos negó con la cabeza. El momento ya había pasado. Se arrodilló junto a Leo limpiando el azúcar de la mesa y encontrándose con los ojos de su hijo con una sonrisa suave que decía que todo estaba bien. A su alrededor, el café pareció respirar de nuevo. Una mujer en la mesa de al lado se secó las lágrimas. Un hombre cerca de la puerta asintió con respeto silencioso. La bondad no había sido ruidosa, pero había sido poderosa. Terminaron sus bebidas bajo el sol de la tarde, mientras el mundo retomaba su ritmo. Afuera, Carlos sintió el dolor familiar en sus rodillas, el recuerdo de kilómetros recorridos con peso sobre la espalda y de noches vigilando horizontes que la mayoría de la gente nunca vería. Pensó en la vida que había dejado atrás, en los compañeros que había perdido y en la promesa que se había hecho de volver a casa y vivir por algo más que sobrevivir. Criar a Leo había sido más difícil que cualquier misión, porque el amor traía riesgos que ninguna armadura podía detener. Pero momentos como este, cuando podía proteger a su hijo sin violencia, le recordaban por qué había elegido este camino. En el trayecto a casa, Leo sostuvo su mano un poco más fuerte. No hizo preguntas. No necesitaba explicaciones. Había visto lo suficiente para entender que la fuerza podía ser suave, que defenderse no siempre significaba atacar. Carlos levantó la mirada hacia el amplio cielo azul, el día aún brillante, y sintió que algo cambiaba en su interior, como si el peso que llevaba se aflojara un poco. Tal vez el mundo seguía siendo duro, todavía injusto, pero existían pequeños espacios de calma. Y a veces, solo a veces, la dignidad también podía contagiarse. Y ahora que esta historia llega a su final, si tocó tu corazón, o te recordó a alguien que lleva en silencio más de lo que el mundo imagina, te invitamos a interactuar con este video. Tus me gusta, comentarios y compartidos ayudan a que se difundan historias que honran el coraje sin crueldad. Y antes de despedirte, te dejamos una invitación especial. Escribe en los comentarios qué significa para ti la bondad o comparte un momento en el que la calma y la fortaleza cambiaron todo.